Buenos días, gracias por la amable invitación. No pude escuchar bien la introducción, pero asumo que ya puedo comenzar mi exposición y muchas gracias por la introducción. Y Es- Jorge, disculpa, parece que hubo un problema con el audio, pero creo que ya se escucha. Perfectamente, Nicolás. Buen día. Perfecto. Bueno, disculpa que te haya interrumpido, pero sí quería recalcar y no quería dejar pasar esta oportunidad para compartir lo agradecidos y gustosos que estamos de poder contar con tu participación y todo el apoyo que nos has brindado para, para poder llevar a cabo este cara central juntos por el desarrollo. Estamos muy contentos de tenerte y la más cordial bienvenida, Jorge. Muchas gracias. Me confirman que me están escuchando bien en lo mismo que pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Se ve muy bien tu pantalla y también te escuchamos. Gracias. Gracias a ustedes, Nicolás, por la oportunidad de estar en este cara tan histórico. Es importante el mensaje que acabamos de escuchar de optimismo. De manera complementaria, quisiera mencionar que el optimismo y la resiliencia, si bien tienen un carácter de afecto positivo y de mirar la luz al final del camino, es fundamental ver en dónde estamos. Una cosa es el optimismo inteligente, en el cual analizamos bien la realidad y tomamos las precauciones debidas, y otra es lo que hemos descubierto hace varios meses, el optimismo suicida, en el cual estamos el fin de semana estresados y decimos, vamos a una fiestita COVID, no va a pasar nada. Ese optimismo es nocivo. Y bajo esta lógica vamos a partir de una visión realista de lo que viene ocurriendo en nuestro medio. Luego, en primer lugar, en la fase pre-COVID. Luego vamos a ver cuáles han sido los cambios en la fase COVID, y para contrastar estas dos tendencias, una que era un poco aritmética y luego se volvió exponencial, vamos a discutir qué es lo que podemos hacer. Tendencias pre-COVID. En la amable invitación que me extendieron para el CARA en el año 2019, que a diferencia de este CARA virtual tuve el placer de respirar el aire, probar la magnífica comida y disfrutar de la hospitalidad arequipeña, ahora lo hacemos de manera virtual, con el mismo cariño, por supuesto, pero con algunas pequeñas diferencias, en la cual hemos aprendido a ser buenos pobres. En el año 2019 presenté evidencia que estábamos en una severa crisis de valores, en la cual estábamos dentro de uno de los países de más alto nivel de corrupción del mundo. Bueno, hay que ser extranjero para no saber que eso ocurre en el Perú. Estamos en un nivel de descomposición social, y uno de los peores males era la argolla machetera. Es decir, que los peruanos nos unimos, pero en pequeños grupos o, en algunos casos, mafias, que velan solo por el interés individual de sus familiares y de sus amigos, y no les importa el que se caiga el país o que perjudique a los vecinos. Y eso se reflejaba en las empresas, en las calles, es decir, las organizaciones no son un grupo unido, sino son argollas que se quieren matar las unas a las otras. Y habíamos visto el año pasado las cochinadas del Congreso, que este año fueron brutalmente superadas en corrupción y en no interesarles el país, sino solo su pequeño grupo de poder, su interés egoísta, o quizás solo lucir una banda por unos pocos días. En este escenario hemos dado varios pasos, ¿no?,
pero quisiera precisar algunas actualizaciones de lo que presenté el año pasado antes del COVID, ¿no? Desde el año pasado hasta antes de que se diera la pandemia. Habíamos dicho que la familia era una fuente fundamental de felicidad, pero aparece un indicador opuesto que es el de la violencia familiar. Es un importante indicador que la familia no está bien, está muy mal. Y lo que se observa en la presente gráfica es que en los últimos 7 años la violencia familiar ha aumentado 1.8 veces. Bajo esta mirada, no tengo razón inteligente de ser optimista si es que no se hace algo concreto. En cuanto a los delitos, ¿no? Que implican un riesgo para la vida o para bienes importantes, se ha duplicado en 7 años. Esto también lo podemos ver todos los días en los noticieros, pero lo que no vemos en los noticieros tan claramente es la proyección que tendría esto hacia el futuro. Y adelantándome un poco a la fase post-COVID, antes por un celular mataban, pero ahora se vuelve algo muy cotidiano y eso es otra señal de gran alerta. La corrupción también se ha venido multiplicando 1.4 veces en 9 años y la tendencia mundial es opuesta, y si actualizamos las cifras sería peor. Y ya había hablado de la envidia machetera, de la argolla machetera, y esta tenía una importante tendencia a la subida. Y que teníamos que emprender un plan en el cual deberíamos de rescatar los valores nacionales. En vez de ser argolleros macheteros, estar unidos todos para una causa común que a la larga egoístamente me va a ayudar a ser mejor persona y mejorar mi economía y mi desarrollo junto con el de los demás peruanos. Pero eso era un ideal optimista, no ha ocurrido, salvo una magnífica excepción que vamos a discutir y que todos hemos aplaudido. Ahora, ¿qué pasa después de la aparición de la cuarentena y el problema del COVID? Para el mes de septiembre, en el Perú era campeón mundial de muertes por COVID, según la Universidad Johns Hopkins. Algunas autoridades hablan de que el Perú está en octavo, noveno puesto, pero ese es un engañamuchachos, pues están viendo la cifra de muertes totales. Pero si yo estoy en un pueblo que tiene 5 personas, ¿no? Y que las 5 han muerto, entonces ahí hay algo que es una terrible fatalidad. Hay que ver el número de muertos en relación con la población total. Y cuando analizamos eso, de acuerdo a una de las más prestigiosas fuentes, la Universidad de Johns Hopkins, el Perú está de lejos en primer puesto. En los últimos días, por una razón que desconozco, la universidad citada no está presentando las gráficas, pero rescatando las estadísticas, estamos con medalla de plata. Igual no es poca cosa. Entonces, por sus resultados los comprenderás, hay un caos generalizado, un caos administrativo, un caos de egoísmo. ¿Ya qué más egoísmo si alguien del sector salud se roba los equipos de seguridad para que pueda darles unos equipos Bamba y ganarse unos cuantos miles de soles para gastárselo, sabe Dios en qué tontería? Entonces, esto ya es una señal extrema. Lo mismo ha ocurrido con las fuerzas policiales. Severas denuncias
de que no les importó que mueran y se enfermen los subalternos con tal de derivar los equipos correctos a las fuentes privadas corruptas, venderlos, recibir una plata, y se ilustra el epítome de la crisis de valores. Y lo peor de todo, cuando se trata de generar una moralización, de sacar a todo el grupo que estuvo involucrado en eso, ahora ya viene la huelga, es la resistencia del sistema inadecuado. Las discotecas en Los Olivos, que reflejan otro problema de nuestra crisis de valores, y es la pérdida del sentido del trabajo bien hecho. Es algo fundamental. Cuando alguien hace el trabajo bien hecho, se genera una fuente de felicidad, una conexión empática con aquella persona con la cual estamos trabajando, con nuestros colaboradores y con el gremio y con la nación. Pero cuando empezamos a trabajar a la criolla, así nomás, nos empezamos a desconectar de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestras organizaciones, y eso genera una reacción en cadena. Lo hacemos así nomás, disculpando la expresión al yaquechú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener, por ejemplo, una tragedia como la que ocurrió en Lima, en el distrito de Los Olivos, en donde teníamos una discoteca al yaquechú, que no tenía las mínimas normas de seguridad. Una clientela que iba al yaquechú en plena cuarentena y toque de queda. Una municipalidad que hacía su trabajo al yaquechú, que no había supervisado. Y también tuvimos una intervención policial al yaquechú que terminó con una enorme cantidad de personas fallecidas. Esa es también parte de la crisis de valores, la pérdida del sentido del trabajo bien hecho. La Comisión Especial del Bicentenario, durante la pandemia, en el mes de julio, publicó los resultados de una iniciativa importantísima, que es un estudio de ciudadanía y valores. En este estudio se encontró, si pueden ver mi cursor, y acá lo vamos a ampliar, que la mayoría de peruanos que respondieron a esta encuesta señalaron que no había ningún valor en los peruanos, lo cual es un poco, es la percepción de las personas. En estudios más a profundidad que hemos hecho, aún existe el sentido de la cooperación a la familia, pero es importante ver cómo se está percibiendo este problema. Ahora, ¿qué es el principal valor que deberían de practicar los peruanos? Por ejemplo, veamos la honestidad, que es algo obvio, no hay que ser un analista, un filósofo para darse cuenta que la honestidad es importante. Pero aquí vemos una cosa interesantísima. En color rosadito está el porcentaje de peruanos que señalan que se debe practicar la honestidad, ¿no? En el color medio celestito aparece la idea de cuando le preguntan, ¿y usted que ha manifestado que los peruanos debemos de practicar la honestidad, usted lo practica? Y el 22% dice que sí. Pero cuando se lo preguntan en tercera persona, ¿usted cree que los peruanos practican ese valor? Solo el 3% lo señala. Esto es interesante porque como este estudio está hecho en una muestra representativa a nivel nacional, sale a relucir la hipocresía. Todo el mundo dice que lo hace, pero todo el mundo percibe que el otro no lo hace. Si hubiese una honestidad, la barra de color celeste con la de azul sería muy similar, pero esta exagerada,
cínica, indecente diferencia señala que ni siquiera somos conscientes del problema de nuestro propio comportamiento. Rajamos de la falta de valores de los demás, pero no somos conscientes de la falta de valores en nuestra conducta cotidiana. Saliendo de este escenario, antes que nos deprimamos, pero tenemos que achorarnos, ¿no? Pero positivamente, no para insultar, sino para ser propositivos, pisando tierra, dándonos cuenta en dónde estamos, sí hay una oportunidad. En primer lugar, ¿cuál es la acción más importante para que el Perú sea un país mejor? Y se menciona un valor que es la solidaridad. Y esta solidaridad, como lo más importante para que el Perú sea mejor, del año 2019 en rosado ha subido notablemente al año 2020 descrito por la barra en azul. Otro elemento importante es recuperar la confianza entre los peruanos y ha subido del 19% en el año 2019 al 64% en el año 2020. No somos muy conscientes de nuestros antivalores, pero sí estamos siendo más conscientes que los valores son fundamentales para un Perú mejor. Además, el rechazo a la cultura del más vivo en el año 2019 era del 19% y este año más de la mitad lo sabe. Entonces, la pandemia nos está generando un choque, un cachetadón, una patada en el estómago que nos está haciendo reaccionar porque estas diferencias son bien inusuales. No hay campaña normalmente de cambio de actitudes que logre estos índices. 6 de cada 10 peruanos considera que hay una oportunidad para el cambio. Y de estos 6 peruanos, 99% se muestra comprometido a un cambio de valores. Entonces, esto lleva a una intención de que sí participaría y le parece necesario participar en una cruzada de valores. Estamos hablando de casi el 80% de la población y de lejos el grupo mayor. Cuando revisé estos datos, yo los vi con cautela porque se encontraba en este momento, en julio del 2020, en plena pandemia, una reacción de la población en general muy pasiva. En países, recordemos que el Perú en ese momento era de lejos el campeón mundial de mortalidad por COVID y la gente no había salido a protestar. En Corea del Sur, por ejemplo, el gobierno tuvo una actitud laxa para combatir la pandemia y rápidamente la población generó una crítica muy fuerte para destituir al presidente. Y este rápidamente reaccionó y generó en conjunto con la empresa privada una de las estrategias más eficientes para enfrentar el COVID. Entonces, comparando la reacción de países como Corea, que nunca llegaron a los límites alarmantes como el Perú, con la reacción pasiva hasta julio, yo decía, estos datos me los tomo con hielo y con agüita con gas. Pero ocurrió que el hartazgo de lo político se convirtió en una percepción de asquerosidad insoportable. Y en ese momento salió especialmente la juventud y la población reaccionó. Y dije, uy, efectivamente la gente está comprometida. Y eso no es poca cosa en un país con antecedentes
de una indiferencia política y un sentido de falta de unidad para resolver los problemas más grandes, ¿no? Y aquí los jóvenes, como muchos de los aquí presentes, tuvieron un papel fundamental en todo este proceso, pero toda esta energía, especialmente de la juventud, es como una quebrada que se ha abierto y que genera una gran energía. Pero esa energía hay que canalizarla. Primero, para que no se extinga en 3 semanas. Y segundo, para que no se desvíe. Porque casos como el nacionalsocialismo en Alemania surgieron gracias a una juventud enérgica e impetuosa, pero que fue muy mal canalizada por Hitler y terminó siendo una tragedia. Entonces, por 2 razones fundamentales, para que la energía no se difumine, no volvamos a lo mismo de siempre, y para que no se desvíe, se tiene que generar una canalización, y ese es el papel de los adultos. No voy a decir el papel de los políticos, porque ya sabemos, estamos hartos de los políticos, pero el papel de generar una esperanza razonable, una estrategia importante basada en evidencia, porque de lo contrario, ya como hemos visto, tenemos la posibilidad de que todo esto termine siendo una desgracia. También todo este cambio, un presidente que tiene credenciales de lujo, increíble que dentro de todo lo que había pasado ahora tengamos a un presidente con el cual no nos dé vergüenza sus declaraciones y su hoja de vida. Y los héroes, los jóvenes héroes que sacaron adelante esto, representados por los personajes que ya los conocemos, como Inti, como Brian, el problema se ha extinguido. Hace unos pocos días vemos que estos murales han sido vandalizados y que el 4 y 5 de diciembre tenemos una huelga policial. Los que ya no somos tan chibolos recordaremos esa huelga policial y tenemos que prender de nuevo las señales de alertas. En el 2019, por tanto, propuse que teníamos que buscar buenos ciudadanos para un Perú feliz a través de los valores. El día de hoy, disculpando la expresión, tenemos que buscar cómo evitar que el Perú se termine o se siga jodiendo a través de los valores. Si me permiten recordar y esclarecer que los valores no es el discurso de lo políticamente correcto, porque de lo contrario en cualquier cafetería de la hermosa Plaza de Armas de Arequipa resolvemos el problema de la región y del mundo. El problema es nuestro comportamiento. ¿Qué son los valores entonces? Nuestra especie evolucionó como una de carácter social. A diferencia del águila que puede cazar sola, nosotros no tenemos la capacidad de derribar grandes depredadores o obtener comida de manera independiente. Dependemos de la unión de todos. Pero ¿qué ocurre si cuando estamos enfrentando a un riesgo, alguien dice, mejor que los sonsos vayan a arriesgar el pellejo y yo me quedo así haciendo la finta y sobrevivo? Ese grupo tendría menos posibilidades de cazar. Y el otro que se da cuenta a decir, si este no se arriesga, yo, ¿por qué no me arriesgo? Comienza la desunión y terminan consiguiendo menos alimentos, consiguiendo menos recursos, desunidos entre ellos y terminan extinguiéndose por selección natural, porque no consiguen los recursos y porque de pronto viene otra tribu más organizada, se enfrentan y ¿cuál va a ganar?
la más unida. Entonces, los humanos modernos somos descendientes de aquellos grupos tribales que desarrollaron un sentido de conducta inalienable, de que establecer ciertos patrones grupales son fundamentales para el bienestar de toda la sociedad. Y esos son los valores. Y eso está profundamente grabado en nuestro cableado cerebral, de tal manera que cuando actuamos de acuerdo a los valores, vamos a sentir una exquisita felicidad. Cuando vemos algo de acuerdo a nuestros valores, vamos a sentir también una sensación magnífica de felicidad. En contraste, cuando vemos algo contrario a nuestros valores, agarraremos cacerolazos, saldremos a la calle a protestar y sentiremos una infelicidad que nos la queremos quitar haciendo algo. Esos son los valores y hemos despertado en un choque, pero no podemos decir que ya va a haber un cambio sostenible, sino que tenemos que aprovechar esta circunstancia histórica única para que no volvamos a lo mismo de siempre. Un plan nacional estratégico de valores, porque esto no va a ser de una semana, de un mes, ni de una década, pero tenemos que comenzar ya. Un plan nacional de valores, porque pena nos va a dar si es que no lo logramos ahora. Si estamos como en el Titanic, viendo todo bonito, etcétera, sin darnos cuenta que nos acercamos a un iceberg que nos puede naufragar, la cosa no va a funcionar bien. Ese optimismo ciego es irresponsable. El pesimismo depresivo es igual de irresponsable. Tenemos que partir de un diagnóstico serio y generar un plan concreto. 3 pasos muy concretos y simples. El primer paso es ponernos de acuerdo en cuáles son esos valores. Y la historia nos indica que los países que han podido mantener las tribus modernas masivas, que han podido mantener este espíritu de unión que favorece a los individuos y a todos en general, no es que tengan 150 valores, ni 14, ni 18, sino suelen tener 3 a 7 valores. Pocos valores, pero centrales, y que todo el mundo los conoce y los practica y se avergüenza cuando fallan y se enorgullecen cuando lo consiguen. Países escandinavos han hecho planes de valores basados en 3 o 4 y han podido generar un gran salto de bienestar, de salud y por supuesto de desarrollo económico. Países orientales van a tener 4, 5, máximo 7. Esto no debe ser algo impuesto, sino tiene que ser algo en un complejo diálogo verdaderamente democrático, en el cual los peruanos opinemos, los expertos analicen y que podamos conjugar aquellos valores que van a dirigir el post-bicentenario y que nos van a acompañar por décadas. Entonces, un primer paso concreto, un gran estudio nacional para identificar los valores del bicentenario en el cual todos los peruanos en el ámbito nacional, urbano y rural estamos de acuerdo, ¿no? Ese es un primer paso, ¿no? Y nuestro grupo de investigación se ofrece a darlo. Por supuesto que como somos un pequeño grupo de investigación autofinanciado, que no recibimos dinero ni de las instituciones educativas, ni gubernamentales, ni privadas, vamos a tener un
espectro limitado, pero va a ser un primer paso. Pero ¿qué pasa si alguna empresa quiere colaborar con esta causa y no es un costo inicial muy grande? Podemos ir ampliando poco a poco esta cobertura y generar una muestra representativa en todo el ámbito nacional. Esa sería la gran base. Posteriormente o paralelamente, cosa que ya nuestro grupo de investigación ha ido avanzando, estudios de casos de otros países que han estado igual o peor de hasta las patas de valores que nosotros y ahora protagonizan magnífica conducta ciudadana, honestidad, trabajo responsable bien hecho, no de puentes que se caen o de discotecas que no tienen salida de emergencia y la puerta se abre por dentro. Eso también inspirar. Y expertos que conozcan el comportamiento humano, las diferentes culturas, expertos no políticos, por favor. Con esto podríamos generar una triangulación en donde en vez de que cada uno se disperse, en vez de que cada empresa tenga sus propios valores que salió de la cabeza de un grupo de miembros de la alta dirección que no siempre conocen la cultura de sus colaboradores ni de su país. Entonces, tengamos una enorme convergencia, todos unidos por lo menos por esos valores. A veces me preguntan, e ilustrativamente, ¿cómo sería? No sobre la base de mi opinión, sino sobre la base de estudios previos que hemos hecho acerca de los valores en el Perú, diríamos, número uno, algo que ya he estado mencionando, trabajo bien hecho, bajo meritocracia. Somos muy argolleros, entonces la gente se desmotiva a hacer bien el trabajo, sino ¿para qué se motiva? A armar argollas. En cambio, cuando sea meritocrático, cuando el que trabaja mejor, que tiene las mejores competencias y se preocupa por mantenerse actualizado y hace bien las cosas honestamente, asciende, en ese momento la presión va a derivarse de ser sobón, chupamedia, argollero, a convertirse en un buen trabajador. Meritocracia. Que eso genere un valor de hacer el trabajo bien, como se observa en las comunidades andinas alejadas. Cada campesino es orgulloso de su chacra y la hace bien, que su cerco, que el cuidado, que el podado, que la cosecha bien hecha. Eso estamos perdiendo en el ámbito urbano. Hacemos las cosas a la criolla, al así nomás. Ese sería un primer gran valor. Un segundo valor que encuentra nuestra investigación y a manera de ilustración la menciono, es del trabajo argollero al trabajo unido. Y de nuevo aparece la palabra clave, meritocracia, ¿no? Esto está unido con el anterior. En el modelo matemático hay una elevada covarianza entre el trabajo y el comportamiento no argollero. Y un tercer elemento que es fundamental es la familia. Y la familia no solamente como papá, mamá e hijo, sino que también puede ser una familia sin hijos, pero también es la familia extensa, también incluye a los amigos, a los compadres, pero también debe incluir a las otras asociaciones de familiares y amigos y que termina siendo la gran familia de una región, la gran familia del Perú y, ¿por qué no?, la gran familia latinoamericana. Y a la gran familia mundial ya mucho pedir. Entonces, vamos luego que ya tenemos una unión, una convergencia de cuáles son los valores centrales, darles duro a esos valores, ¿no? Primero, campañas de medios de comunicación. Los diferentes medios de comunicación tienen un papel muy importante y están históricamente haciendo diferentes
campañas a favor de los valores. Pero el problema está en que cada medio tiene sus propios valores y que de tiempo en tiempo un mismo medio va a promover distintos valores, los que se les ocurre a los diseñadores de las campañas en ese momento. Entonces tenemos una tremenda dispersión. Imagínense que en pleno COVID, en una crisis, unos dicen que usen mascarilla y otros dicen que no. Unos dicen que se laven las manos y otros dicen que no. Esa información se dispersa y no genera conciencia. En cambio, si todos estamos machacando en usen mascarilla bien puesta, ¿no? Usen el jabón y el alcohol, por lo menos el jabón en 20 segundos de bien sobaditos, así sucesivamente, el mensaje va calando. Entonces, si todos nos pusimos de acuerdo, los medios de comunicación pueden hacer sus campañas bajo el mismo objetivo, con sus propios estilos, con sus propios creativos, pero bajo una misma, un mismo fin. Otros llamados importantes, muy importantes, son las empresas. En primer lugar, las áreas de recursos humanos de las empresas ya invierten una gran cantidad de recursos humanos y económicos para promover los valores, pero ¿qué valores? De la organización. Y que muchas veces no funciona porque no se comunican con la cultura, con lo que trae el colaborador de la casa y le entra por un lado, si le entra y le sale por otro. En cambio, si tenemos valores bien planteados desde las propias bases nacionales y representativas, va a ser mucho más eficiente que todos esos planes alineen esos valores. Y el gran ganador, ¿quién es? Primero, la empresa, porque cuando se trabaja alineado a los valores hay más productividad. En segundo lugar, el colaborador, porque cuando uno trabaja alineado a sus valores, aumenta el bienestar, la productividad y las probabilidades de ascenso y de mayor remuneración aumentan. Y en tercer lugar, la patria, porque si sumamos todas las empresas que hay en el Perú, ya la mitad, ya la tercera parte, y que emprenden un plan de valores por los mismos valores, entonces eso ya va a alcanzar una masa que va a hacer que se vea en la calle. Y los colaboradores de esas empresas, como van a darse cuenta de lo importante que es para el bienestar y desarrollo individual y general, van a convertirse en misioneros de los valores del Perú, en los valores del Bicentenario, y van a contagiar amigos, familiares, y comienza una un hermoso movimiento que como bola de nieve va a ir creciendo. La publicidad. Existen estudios que señalan que una manera muy eficaz de vender es alinear valores existentes con los productos. Y cuando eso se hace de manera honesta, no de manera manipulatoria o de manera caradura, cuando se hace de manera honesta, eso dispara la relación de largo plazo del consumidor con la marca y el producto, y que genera ventas, pero a la vez se sabe que la publicidad es un importante medio de comunicación y de formación de valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener la inversión de las empresas en beneficio de sus fines comerciales, pero que también contribuye a la conciencia nacional. Entonces, este camino de la participación de las empresas en donde hacen negocio y patria es fundamental. Y todos sabemos que los valores vienen de casa. Entonces, con estos medios de comunicación, con el apoyo de la empresa, que nos vamos dando cuenta de esto, en casa podemos
generar el movimiento fundamental. Se dice que la educación es el mejor legado para los hijos, pero nuestros estudios indican que esto no es muy preciso, porque educación tuvo Abimael Guzmán, educación tuvo, y cito a los personajes corruptos, nefastos de nuestra historia, y la mayoría de ellos han tenido educación superior y hasta doctorado, han sido catedráticos, etc. ¿Qué es lo que en verdad debemos de entender como educación? Valores. Porque si alguien tiene valores, en la buena o en la mala, será una buena persona, un buen padre, madre, un buen ciudadano. Y si a los hijos les inculcamos valores, van a tener mayor rendimiento académico, van a tener mayor éxito profesional o comercial. Esa es la idea que tenemos que transmitir. La mejor herencia no es la educación formal, cartón a la buena o a la mala, sino son los valores. Y por supuesto, un rediseño radical del currículo de la educación. ¿Qué hacen los países que tienen grandes valores y comportamiento ciudadano? Comienzan desde muy pequeños. Los primeros años son dedicados casi exclusivamente a la formación de valores a través de la convivencia. Luego se mantienen de manera intensa durante la primaria, siguen reforzando durante la secundaria, entran a trabajar y se conecta con los mismos valores que se promueven en el trabajo. Entran al instituto, entran a la universidad y hay programas curriculares importantes de valores. Y esa es la manera como lo hacen los países que han tenido éxito. En un plazo más largo, hablamos de generar pocas normas potentes y claras y castigo eficaz. ¿Qué ocurre con las combis asesinas que pueden acumular millones de soles en multas, pero por cuestiones legales y de enforzamiento policial ni siquiera dejan de tener la combi asesina ni dejan de tener su conducta delictiva? Así, todos unidos, familia, centros educativos, medios, redes sociales, empresa, religiones, asociaciones sin fines de lucro como CARA, podemos generar un Perú mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por tan interesante y reflexiva exposición. Estoy seguro que nos has ayudado a comprender muchas circunstancias, pero también nos estás dejando con una gran reflexión y responsabilidad entre nuestras manos. Quiero aprovechar de compartirte la disposición del Congreso Anual sobre la región Arequipa. En este proyecto de valores que están planeando emprender, cuentan con toda nuestra disposición y apoyo para poder llevarlo adelante. Al igual que estoy seguro que muchos de nuestros asistentes también van a estar muy dispuestos. Reitero el gusto que es contar con tu apoyo y participación en esta edición. Apreciamos mucho todo tu apoyo y te agradecemos por la misma participación. Gracias a ustedes y gracias a toda la región Arequipa, a la cual le tengo particular aprecio y respeto, y estemos unidos en esta causa. Arequipa ha sido protagonista de diferentes momentos históricos importantes y creo que tenemos la oportunidad con los valores de contribuir con la región y con el país. Muchas gracias.